Comunicación @wataeandalucia.org. La voz del autónomo. Escúchanos por internet www.integracionradio.com. Clínica Dental San Bernardo. Buenas tardes a toda la audiencia de Integración Radio 88.2. Ya estamos nuevamente en una entrega de La Voz del Autónomo. Antes de entrar en materia, queremos daros las gracias por la acogida de los programas que estamos realizando hasta ahora, temas jurídicos y fiscales, planes de consolidación de autónomos y nuevas tecnologías, emprendedores, entre otros, han ocupado nuestro espacio. Hoy vamos a encargarnos de uno de los temas más interesantes en el mundo del autónomo. Se trata del traspaso de negocios, una de las fórmulas para aquellos que quieren emprender junto a la apertura de franquicias y del diseño de un nuevo negocio. Watae Andalucía cuenta con un proyecto muy interesante llamado Inforelevo. Este proyecto ofrece la posibilidad de conexión entre aquellos que quieren traspasar su negocio y los futuros autónomos que desean hacerse con uno. Además, ofrece tanto pymes como autónomos un servicio de asesoramiento e información sobre el relevo empresarial. De todo ello vamos a hablar con el coordinador técnico de Watae Andalucía, Juan Manuel Pérez, a quien le damos la bienvenida. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Y Juan Manuel nos va a explicar, o explícanos por favor, Inforelevo y algunas consideraciones legales y jurídicas del relevo empresarial y el relevo generacional en las empresas. Cuéntanos, Muy bien. Juan Manuel. Bueno, pues Inforelevo es un proyecto que desde Watae llevamos poniendo en marcha desde hace ya más de 2 años. Este sería su tercer año de funcionamiento. Con este proyecto, desde Watae lo que pretendemos es facilitar la transmisión de negocios entre familiares o entre desconocidos que tengan un proyecto empresarial puesto en marcha y que por motivos de vegetativos, básicamente, porque van a dejar ya de trabajar porque se jubilan, muchos de estos negocios quedan vacantes, nadie se queda con la continuidad del negocio y se cierran. Negocios, algunos de ellos que han sido proyectos de éxito, es decir, que han funcionado durante muchísimo tiempo, que han sido llevados por un autónomo que ha, con la generación de actividad que ha producido ese negocio, ha mantenido a su familia, ha desarrollado un proyecto de vida, etcétera, etcétera, y que se cierran porque esta persona va a cerrar su negocio. Nosotros pretendemos facilitar el acceso de otras personas a que sigan y a que continúen con el proyecto empresarial. ¿Qué prestaciones ofrece Watae Andalucía con este programa? Bueno, inicialmente este programa tiene varios instrumentos. El más importante de ellos es una potente página web de ofertas y demandas que se llama inforelevo.com. Ahí cualquier persona que tenga necesidad o interés en adquirir un negocio que esté en traspaso puede poner su propuesta y nosotros le ayudamos a encontrar algo que se adecue a sus capacidades, a sus posibilidades y a sus gustos. Y por otro lado, hay una parte que es de ofertas donde las personas que tienen un proyecto empresarial que quieren dejar de regentar por los motivos que sean, porque se trasladan de domicilio a otra ciudad o a otro país, o porque finalmente se van a jubilar y no tienen quien continúe con el negocio,
tienen interés en traspasarlo. Entonces, aquellos propietarios de negocio o futuros autónomos pueden ponerse en contacto con Guatay Andalucía para publicitar el traspaso o buscar su negocio, ¿no? Efectivamente, o bien a través de la web o de nuestros teléfonos, que los conocen perfectamente, y nosotros inmediatamente le hacemos un estudio personalizado de sus posibilidades o de sus necesidades y lo integramos en la red. Igualmente, el proyecto Inforelevo cuenta con un equipo multidisciplinar de técnicos que lo que hacen es asesorar desde el minuto 1 del proceso de adquisición o de traspaso del negocio hasta que la operación de cierre queda resuelta. Asesoramos tanto al vendedor como al comprador en temas fiscales, temas empresariales, temas contables, temas jurídicos, temas laborales, etcétera, ¿no? ¿Y qué grado de aceptación tienen los traspasos de negocio? Muy bien, en este momento, bueno, la web funciona perfectamente, hay como unas 300 ofertas en este momento activas que están puestas en la red, que se pueden consultar. No es una web totalmente abierta en el sentido de esa web que hay de anuncios por palabras que intentan vender o transmitir, sino es una cosa un poquito más profesional. La persona que tenga interés por acercarse a la web, siempre le hacemos un pequeño cuestionario para ver cuáles son sus necesidades y ponerle a su servicio las ofertas que puede haber que le puedan interesar, ¿no? Juan Manuel, ¿qué sectores son los que más se traspasan? Bueno, básicamente el comercio en general es el sector que tiene más problemas de transmisión empresarial. Estoy hablando de comercio en general, desde una frutería hasta una tienda de ropa. Son negocios, como te decía antes, que son fruto de toda una vida y de toda una carrera profesional de trabajo, y ya sea porque los hijos o los herederos, digamos, legales de la persona que ha regentado el negocio durante toda la vida, han tomado caminos profesionales distintos y no tienen interés por hacerse cargo del negocio. Muchos de esos negocios, como decía antes, se cierran, y es una verdadera lástima porque son proyectos empresariales que tienen probado en el tiempo que son viables, que son válidos y que hacen una generación de ingresos importantes. Solamente hay que buscar a la persona adecuada que se haga cargo de ese proyecto. Con respecto a los temas legales y jurídicos, ¿qué recomendáis? ¿Qué debe tener en cuenta un futuro autónomo si se quiere hacer cargo de un negocio en marcha? Temas como informe de Hacienda sobre deudas, cesión de los activos, información exhaustiva del negocio, datos de la empresa. Bueno, básicamente, nosotros lo que pretendemos es que los traspasos sean completamente, entre comillas diríamos, limpios. Es decir, que no tenga vicios ocultos, porque hay muchos negocios que tienen lo que se llaman vicios ocultos, es decir, deudas con Hacienda, deudas con bancos que están avaladas por el propio negocio, etcétera, que si se traspasan y no se tiene el cuidado suficiente para dejarlas fuera del traspaso, al final pueden tener repercusiones para el que adquiere el negocio. Para eso hay toda una serie de actividades que se pueden hacer. Han nombrado alguna de ellas: pedir informes a Hacienda, pedir informes bancarios que hagan que el que se queda finalmente con el negocio vaya con la tranquilidad absoluta que se va a quedar con un negocio limpio y en perfecto funcionamiento, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta en el traspaso es el contrato de arrendamiento de local. ¿El traspaso de negocio está regulado por la ley de arrendamiento? Lo que es el traspaso, o sea, el traspaso del negocio, puramente dicho, no está regulado por la ley de arrendamiento. Aunque hay alguna figura en la que aparece, ¿no? Pero no está regulado. Lo que sí está regulado es el traspaso del alquiler, Eso, la ley de arrendamiento urbano tiene recogida lo que es el traspaso de un contrato de alquiler, no es una cesión normal y corriente, y muchas veces esas cesiones están también reguladas por el propio contrato de arrendamiento, donde figura en algunos casos que si hay un traspaso remunerado, es decir, que si el que cede el negocio va a cobrar un dinero por ello, el propietario del local, en caso de ser alquilado, tiene derecho a percibir una parte de ese traspaso. Hay otras veces que está excluido y prohibida la posibilidad de traspasar el local de negocio, con lo cual ese negocio
se podría traspasar, pero en otro local. O subarrendar, incluido. O subarrendar, pero todas esas cosas van reguladas normalmente en el contrato de arrendamiento. Y lógicamente, todo lo que derive del contrato de arrendamiento está regulado por la ley de arrendamiento urbano. Con respecto a las cuestiones fiscales, ¿qué obligaciones y qué beneficios tiene todo aquel que se quede con un negocio que se ha traspasado? Bueno, inicialmente no hay no hay ningún beneficio más allá que el que empezar un proyecto empresarial y tener, por muy pequeño que sea, un puesto de trabajo, un sitio donde ganarte la vida, ¿no? No hay ningún tipo de beneficio por ello. Y fiscalmente, bueno, están regulados los traspasos como cualquier transacción comercial. Es decir, habrá que pagar los impuestos que correspondan al valor que se le haya puesto al traspaso. Pero inicialmente no es una actividad que tenga nada especial, ni fiscal, ni de beneficio de otro tipo. Y en el caso que el negocio que se traspasa cuente con asalariados, ¿qué puede ocurrir con estos trabajadores? Bueno, eso es un problema que normalmente queda resuelto en la negociación del propio traspaso. Es decir, no hay ninguna obligación legal de que la persona que se queda con un negocio se tenga que quedar con los asalariados cuando existe ese traspaso. A menos que asuma que le interesa quedarse con los trabajadores porque son gente válida, que forman parte de la generación de riqueza del negocio y le interesa quedarse con ellos. En ese caso hay una subrogación de los contratos de trabajo que se traspasan junto con el negocio. Pero normalmente no hay ninguna obligación de quedarse con los trabajadores que estaban en el negocio. El relevo generacional es otra modalidad dentro del traspaso de negocios. ¿Tiene unas características especiales el traspaso de padres a hijos? Sí. ¿Y conlleva algún tipo de exención fiscal? Tiene algunas características especiales. La principal característica de carácter fiscal es que está exento del impuesto de sucesiones. Es decir, cualquier persona que haga un traspaso de negocio con alguien que no es un familiar suyo en primer grado, de padres a hijos, tendría que pagar por esa transmisión, ¿no? En este caso, eso no ocurre. Otro tipo de beneficios no hay. Simplemente que si te vas a quedar con el negocio familiar, de alguna manera se entiende que conoce de qué va la cosa y lo controlas, ¿no? Y continúas con el negocio familiar. Con la actividad. ¿Y qué recomendaciones hace Guatay Andalucía para afrontar el relevo generacional de un negocio? Recomendaciones. Bueno, pues primero que se ponga en manos de profesionales. Para eso estamos nosotros, que tenemos, como le hemos comentado al principio, ¿no? Que no hagan las cosas, los traspasos, digamos, de manera de andar por casa, sino que se pongan en manos de profesionales. Porque muchas veces, como decía antes, los negocios tienen vicios ocultos, tienen cuestiones pendientes. Se habla de forma coloquial de muertos en el armario, y con eso hay que tener cuidado. Y una forma de tener cuidado con eso es analizando bien el tipo de traspaso que se va a hacer. Nosotros nos ponemos al servicio de cualquier usuario que necesite esos servicios para acompañarle en el proceso de realización del traspaso. Por último, Juan Manuel, y para cerrar la entrevista, en términos generales, ¿cómo ves el sector de los comercios, incluyendo todos los servicios en Andalucía? Bueno, pues parece que está habiendo un pequeño repunte de la actividad de los comercios. No obstante, independientemente de ese pequeño repunte que pueda haber de la actividad de los comercios, nosotros seguimos viendo que hay una gran mortalidad entre los pequeños negocios regentados por autónomos. Tristemente, estamos pulsando prácticamente día a día la realidad de los pequeños comercios y de los pequeños negocios, y como decía, tristemente se siguen cerrando muchos proyectos empresariales que sobre el papel son viables, porque la actividad empresarial todavía no se está desarrollando como debiera, porque todavía la solución a la crisis no está llegando de forma clara a los autónomos. Aquí quería hacer una llamada sobre todo al tema de la financiación. Los autónomos tenemos un serio problema de financiación y tenemos un serio problema de poder acceder al crédito bancario, porque no se da en condiciones
y los precios a los que nos someten los bancos a la hora de ir a adquirir financiación por parte de los autónomos son excesivamente elevados. Por decirlo de otra forma, sigue desprotegido el autónomo. Totalmente. En términos de financiación, totalmente desprotegido. Es prácticamente imposible. Llave cerrada. Para los autónomos. Tienes que poner entre comillas, otra vez, tu vida y tu hacienda en manos de un banco para que te permitan acceder al crédito. Todo lo tienes que avalar personalmente. El negocio no avala nada. Juan Manuel, que muchísimas gracias por estar en La Voz del Autónomo. Gracias a vosotros. Sigan adelante con UATAE Andalucía. Muchas gracias a vosotros. Si eres autónomo o estás pensando emprender, a partir de ahora cuenta con La Voz del Autónomo. Integración Radio 88.2 FM pone en marcha este nuevo programa de radio que, patrocinado por UATAE Andalucía, dará voz a todos los pequeños empresarios de Sevilla y su provincia. Entrevistas, reportajes, asesoramiento de expertos y toda la información del mundo del autoempleo en La Voz del Autónomo. Porque emprender está de moda. Escucha La Voz del Autónomo, espacio patrocinado por UATAE Andalucía. Seguimos en La Voz del Autónomo por Integración Radio 88.2 y como siempre nos acompaña Laura Soriano, quien tiene, como siempre, varias recomendaciones. Laura, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? Bueno, adelante. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a los oyentes que nos siguen en La Voz del Autónomo. Recordaros que estamos a vuestra disposición en el número de teléfono de UATAE Andalucía en el 618-852-139, al que también nos podéis enviar las consultas a través del WhatsApp, con texto o con un mensaje de voz. Ya sabéis que tenemos también un correo a vuestra disposición, comunicación@uataeandalucía.org, para que nos enviéis todas vuestras dudas sobre el mundo autónomo, desde aspectos legales, fiscales y de impuestos, hasta vuestras consultas sobre dónde ubicar vuestro negocio o cuáles son las últimas novedades en materia de nuevas tecnologías. Nuestros expertos están a vuestra disposición para resolver las dudas que vamos explicando aquí en cada programa de La Voz del Autónomo. Me parece que el programa de hoy ha sido bastante interesante. Antes de pasar a las consultas que tenemos preparadas para hoy, pues decir que los traspasos de negocio son una atractiva fórmula para emprender junto a la apertura de las franquicias, y vamos a ver algunos aspectos básicos sobre este tema. El traspaso es un método seguro para iniciar trayectorias comerciales, sobre todo en grandes ciudades como Sevilla, donde se traspasan ante todo peluquerías, bares, tiendas y comercios varios. Cuando vayas a coger un negocio debes tener muy claro tres cuestiones: las opciones legales con las que cuentas, cómo se realiza la valoración del traspaso y los impuestos a los que tienes que hacer frente. Ya sabéis que UATAE Andalucía tiene a disposición de todo el mundo la web del proyecto Inforrelevo, que además de información de interés sobre el mundo de los traspasos de negocio, tiene un banco, como ha dicho Juan Manuel, coordinador de UATAE Andalucía, para registrar tanto ofertas de comercio como demanda de los mismos, para aquellos usuarios interesados en traspasar o hacerse con un negocio. Igualmente, tanto en la web de UATAE Andalucía como en la de Inforrelevo tenéis nuestros teléfonos de contacto y correos electrónicos para solicitar que nuestros expertos os asesoren en cualquier materia. Importante las recomendaciones y sobre todo cuando está muy de moda el autoempleo, el ser el propio jefe, crearse su propio puesto de trabajo, vista la situación que vive todo el territorio español. Si te parece, Laura, vamos a dar paso de inmediato para que nos ayudes a contestar algunas inquietudes que nos llegan diariamente aquí a Integración Radio. Y la primera es acerca del relevo generacional en la empresa familiar.
Juan desde Coria del Río nos explica que tiene una carnicería y quiere dejársela a su sobrino, quien se ha interesado por el negocio. Le gustaría que le hablemos un poco sobre el tema, Laura. Muy bien, buenas tardes, Juan, y muchas gracias por tu consulta. En España son muchas las empresas que se someten a procesos de relevo generacionales. Tienes que saber que es un proceso al que hay que dedicarle bastante tiempo, aunque en el 75% de los casos siempre finaliza con éxito. Te aconsejamos que tu sobrino aprenda contigo bien todos los entresijos del negocio y que además tengáis un tiempo de dirección compartida, ya que esta será la mejor forma de que aprenda todo lo que conlleva tener tu propia empresa. Cuando lleves a cabo el traspaso, infórmate de las exenciones fiscales que tiene traspasar el negocio a un familiar y no dudes en consultar a UATAE Andalucía todo lo que quieras. Os deseamos a ti y a tu sobrino mucha suerte. Una siguiente interrogante, una siguiente consulta que nos deja Lola desde Sevilla. Tomará en breve el relevo de una peluquería situada en la zona de Sevilla Este. Quiere saber que si tiene que solicitar una nueva licencia de apertura del negocio o le sirve la del anterior dueño. Esta es una consulta que nos llega a menudo. Efectivamente, Lola, si coges un negocio ya abierto, contarás con la licencia de apertura de este. Y es una de las ventajas de los traspasos de negocio. Aunque eso sí, debes ir al órgano correspondiente del Ayuntamiento de Sevilla a comunicar el traspaso de esa licencia. Muchas gracias por tu consulta. Tenemos una siguiente. Manuel desde Cádiz nos ha comentado cuál es el papel del dueño del local en todo el proceso del traspaso de un negocio. Bien, Manuel, te lo vamos a intentar explicar brevemente. Mira, el dueño del local debe estar informado puntualmente del traspaso del negocio. La persona que adquiere el comercio que se traspasa tiene un mes de plazo para notificárselo oficialmente. Debe saber que la ley marca que el dueño puede aumentar el alquiler del local hasta en un 20%. Sin embargo, a lo que no tiene derecho es a quedarse con un porcentaje del precio en el que se haya fijado el traspaso del negocio. Además, en el caso de fallecimiento del regidor del comercio y si sus familiares se hacen cargo del mismo, lo que sería un relevo generacional, las condiciones del alquiler seguirán siendo las mismas. El propietario, en este caso, no tiene derecho a modificarlas. Otro usuario nos envía un correo electrónico pidiendo que le orientemos sobre los aspectos que debe valorar antes de proceder a adquirir un negocio ya en marcha. El traspaso de negocio es una modalidad más de emprendimiento, así que como si fueras a montar un nuevo comercio o adquirir una franquicia, debes analizar aspectos fundamentales como la ubicación, tu público y clientela y otros factores como las características del local donde te vas a ubicar. Concretamente, en el caso de los traspasos de negocio existen otros factores determinantes que debes tener muy en cuenta. Se trata de los recursos tangibles e intangibles de un negocio que debes mirar con lupa. Los recursos tangibles son todos los bienes físicos que conlleva el traspaso de un negocio, como el mobiliario, y los intangibles son otros que no se pueden cuantificar, pero que son igualmente importantes, como la filosofía del negocio y su rendimiento. Además, es muy importante que antes de adquirir un negocio solicites toda la información administrativa y financiera del mismo, para que la estudies con detenimiento y sepas cuál es la situación real del comercio antes de que tomes las riendas del mismo. Interesante la respuesta, y ya saben que por el 955-197-509, si en algún momento quieren hacerlo en directo, también lo hacen. Porque a propósito vamos a quitar el desvío que teníamos del servicio jurídico, que también se da aquí en Integración Radio, y o a los números y correos electrónicos que siempre Laura os facilita. Pues muy bien, Walter. Y antes de finalizar, recordar a nuestros oyentes que en la web de UATAE Andalucía, www.uataeandalucia.org, y en la web de Inforrelevo, www.inforrelevo.com, tenéis toda la información acerca del relevo empresarial. Recordaros además que UATAE Andalucía ofrece servicios de asesoramiento e información sobre este tema y sobre todo lo que atañe
al mundo del emprendimiento. Y antes de irnos, otra vez el número de teléfono 618-852-139 y el correo electrónico comunicación@uataeandalucía.org. Muchísimas gracias, Laura Soriano. A ti, Walter. Te esperamos en la próxima semana para un siguiente programa. Estupendo, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado con La Voz del Autónomo, un programa patrocinado por UATAE Andalucía. Por la atención, gracias. Buenas tardes.